¿Por qué algunas personas parecen vivir de manera increíble, logrando grandes conquistas, mientras que otras enfrentan dificultades y viven insatisfechas? Y cuando digo insatisfechas, no me refiero solo a cuestiones de dinero, porque el verdadero significado de la vida no está en el dinero. Hay personas que, a pesar de tener dificultades financieras, son ricas en aspectos fundamentales como el amor, la salud y las relaciones profundas. Por otro lado, hay quienes, a pesar de tener riquezas materiales, viven en pobreza emocional y espiritual. El éxito no ocurre de forma repentina ni por suerte. No es algo que simplemente despiertas y logras fácilmente. El éxito es una elección, una decisión que tomas todos los días. Cada mañana decides buscar esa realización. Cuando eliges despertarte temprano para estudiar en lugar de dormir más, estás eligiendo el camino del éxito. Cuando decides sacrificar un fin de semana para prepararte para algo importante, estás optando por el éxito. El éxito no es una cuestión de suerte. Es una decisión tomada mediante esfuerzo diario. A cada momento decides si quieres ser exitoso o no. Pero, ¿cómo podemos tomar esa decisión para alcanzar el éxito? La verdadera pregunta es, ¿cómo? Hablar sobre el deseo de tener éxito es fácil, pero la verdadera cuestión es, ¿realmente lo deseas? ¿Realmente quieres lograr algo grandioso? Vivimos en una época en la que todos tenemos deseos. Queremos buenos amigos, ser excelentes profesionales, padres ejemplares, educadores, o incluso transformar el mundo con grandes ideas. Todos tenemos sueños, pero a menudo olvidamos que los sueños sin acción son solo una fuga emocional. El sufrimiento de muchos proviene del apego a esos deseos no realizados. Los sueños son como semillas. Son planes de vida y cuando son verdaderos nos mueven. Nos impulsan, incluso en tiempos difíciles, cuando el mundo parece desmoronarse a nuestro alrededor y nadie parece apoyarnos. Sin embargo, un sueño por sí solo no es suficiente para alcanzar el éxito. Para que un sueño se haga realidad, se necesita un elemento clave: la disciplina. Sin disciplina, los sueños se convierten solo en fantasías frustrantes. Y sin un sueño, la disciplina se convierte en una vida sin propósito, donde simplemente existes, pero no vives plenamente. La disciplina y la perseverancia son pilares importantes para el éxito, pero no basta con tener estas cualidades de manera abstracta. Lo que realmente importa es tu capacidad para adaptarte y continuar el viaje, incluso ante los obstáculos. Ser imparable no significa ser invulnerable. No es ser una fortaleza que nada puede derribar. Ser imparable significa seguir adelante, incluso cuando surgen dificultades, y mantener el enfoque en tu objetivo. Al final, cuanto más valioso sea tu propósito, más desafíos aparecerán para intentar frenar tu progreso. Si estás en un camino y nadie intenta detener lo que haces, tal vez no estés creando algo realmente importante. La verdadera prueba llega cuando estás en el camino correcto, haciendo las acciones correctas. Cuando esto sucede, prepárate para lo inesperado, porque incluso en el mejor momento, la sorpresa puede aparecer. El ejemplo de David descrito en la Biblia como según el corazón de Dios, muestra cómo la prosperidad puede ser una prueba. Durante una guerra, cuando los reyes solían salir a luchar, David, que era rey, optó por quedarse en su palacio en lugar de ir al campo de batalla con su ejército. Esa decisión, aparentemente simple, abrió una brecha que cambiaría su vida para siempre. Aunque ya era un gran líder, cometió un error que sería recordado por generaciones. La prosperidad puede, de hecho, ser una prueba de carácter. Cuando alcanzamos lo que queremos y todo parece ir bien, el sufrimiento intentará interrumpir nuestro camino. No tengas miedo de eso. Enfrentar las dificultades no significa ignorarlas, sino estar atento. Las tormentas llegarán, pero lo que llevas dentro será mayor que cualquier obstáculo. Entender que ser imparable no significa nunca caer, sino tener la capacidad de levantarse y seguir adelante es crucial. Todos enfrentamos fracasos y derrotas, y esto no refleja nuestro valor ni nuestro potencial. A veces, incluso sabiendo cómo manejar los fracasos, puedes sentir que estás estancado, como si algo estuviera impidiendo tu progreso. Esto sucede a menudo porque te dejas influenciar por las apariencias del mundo a tu alrededor. Lo que ves con tus 5 sentidos no define quién eres realmente. No eres el coche que conduces, ni los zapatos que usas, ni el entorno que te rodea. Esas cosas no definen tu identidad.
Eres algo mucho más grande que cualquier cosa física. Muchas personas se identifican con lo externo, como si eso fuera lo que realmente son. Pero esas cosas no te definen. Eres más grande que eso, y tus acciones tienen el poder de cambiar tu realidad. Cuando pierdes el enfoque, la mediocridad comienza a tomar el control de tu vida. En ese momento, estás negando la promesa que hiciste a ti mismo de alcanzar grandes logros. Para algunas personas, la vida está llena de oportunidades. Para otras, es solo un juego sin sentido. La filosofía de vida que adoptas afecta directamente tus decisiones y acciones. Nacer en circunstancias difíciles no significa que ese será tu destino eterno. Es solo una fase temporal que se puede superar, siempre y cuando tengas un plan claro y decidido. No basta con querer mejorar o tener un plan si no actúas. La transformación solo sucede cuando sales de tu zona de confort y tomas acciones valientes hacia tus objetivos. El propósito es lo que da sentido a tu vida. Si despiertas todos los días solo para trabajar, cambiando tu tiempo por dinero, estás desperdiciando el verdadero potencial de tu vida. El propósito es lo que motiva. Es lo que hace que tus ojos brillen y te da disposición para levantarte cada mañana y hacer la diferencia. El propósito es el combustible que mueve tu corazón. Hoy, tengo claro lo que nací para hacer. Difundir mensajes que ayuden a otras personas a encontrar su propio camino. Para eso, necesitamos dejar de vivir en piloto automático. La única forma de conectarnos con nuestra misión es reflexionar sobre lo que realmente queremos y nuestras prioridades. Lo que nos hace humanos es la capacidad de tomar decisiones conscientes. Vivir en piloto automático es vivir sin reflexionar sobre si nuestras decisiones están alineadas con lo que realmente importa. Por eso, es esencial que te detengas y reflexiones sobre tu vida. Pregúntate, ¿qué decisiones has tomado hasta ahora? Cuando comenzaste a tomar decisiones con un propósito claro, fue en ese momento cuando diste el primer paso para construir tu legado. Muchas personas piensan que el legado se refiere a grandes logros, como construir monumentos o fundar grandes instituciones. Pero el verdadero legado es mucho más simple y profundo. El legado es la diferencia que haces en la vida de los demás con cada acción y gesto. Cada acto de bondad, cada paso hacia el bien, deja una marca. Incluso en tiempos difíciles, cuando enfrentas pérdidas o desafíos, sigues sembrando. Recuerda que la cosecha de bendiciones vendrá. La Biblia dice que aquellos que siembran con lágrimas cosecharán con alegría. El sufrimiento puede durar una noche, pero la alegría vendrá por la mañana. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la fuerza para enfrentarlo y superarlo. Ten coraje para creer que todo mejorará. Ten coraje para ver que Dios es la respuesta. Ten coraje para entender que la vida nunca será fácil, y eso es una bendición, porque son las dificultades las que nos moldean y nos fortalecen. Un mar tranquilo nunca hizo a un buen marinero. Ten coraje para aceptar quién eres, para vivir tu verdad sin miedo a los juicios. Ten coraje para asumir tu identidad única, sin tratar de ser otra persona. Reflexiona sobre tu vida ahora. Tal vez sea el momento de repensar tu filosofía de vida, ya que puede ser lo que está impidiendo tu progreso. Recuerda, la verdadera maestría está en alinear tus emociones con tus estrategias. Cuando logras ajustar estos dos aspectos, comienzas a ascender, sin volver atrás. Ahora, piensa en tus miedos. ¿Qué miedos te están deteniendo? ¿El miedo a no ser suficiente, a no ser amado, a decepcionar a alguien importante para ti? Esos miedos son como cadenas que te impiden avanzar. Lo que necesitas hacer es liberarte de ellos, arrancarlos de ti. Mientras vivas con miedo, estarás paralizado. El miedo no puede impedirte vivir la promesa de éxito que tienes. El cambio solo sucede cuando encuentras un motivo más grande que tú mismo. Cuando miras a los demás, al impacto que puedes tener en sus vidas, el cambio se vuelve no solo posible, sino inevitable. Recuerda siempre, todos enfrentan dificultades, pero en los momentos difíciles, ten coraje. Recuerda que Dios tiene un plan para tu vida y te dará la fuerza necesaria para superar cualquier obstáculo. El coraje es lo que necesitas para vivir lo que Dios ya ha declarado sobre ti.